Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Plutarco Elías Calles, soy profesor, político, militar revolucionario, además de ser el presidente número 47 de esta República Mexicana. Yo nací un 25 de septiembre de 1877 en el hermoso pueblo de Guaymas, en el estado de Sonora. A la edad de 3 años quedo huérfano de madre y ante el abandono de mi padre quedo a cargo de una tía materna y de su esposo Juan Bautista Calles, de quien adopto su segundo apellido. Fue en Hermosillo donde realizo mis estudios hasta que en 1893 obtengo el título de profesor. Ejerzo como ayudante en el Colegio de Sonora y funjo como inspector en las juntas de institución pública en Hermosillo. Para el año de 1897 me traslado a Guaymas, mi pueblo natal, donde ejerzo como profesor y editor de una revista escolar. Ahí también trabajo como tesorero municipal y administrador de un hotel que pertenecía a un hermano mío. En 1903 incursiono sin éxito en la agricultura, por lo que en 1906 me veo forzado a dar un paso a gerenciar un molino harinero, un negocio que tuvo buenas remuneraciones en su época. En 1911 me traslado a Agua Prieta, donde fui nombrado comisario de policía. Para el año de 1912 combato con éxito la rebelión ante Pascual Orozco. Para el año de 1913, tras el cuartelazo de Victoriano Huerta, que derrotó y dio muerte a Francisco I. Madero, me incorporo a la lucha revolucionaria en contra de Huerta bajo el mando de Álvaro Obregón. Ya para el año de 1914, el ejército revolucionario obtuvo la victoria, pero las diferencias entre los principales cabecillas provocaron una ruptura de unidad revolucionaria, generando el enfrentamiento entre los constitucionalistas, encabezados por Venustiano Carranza, y los convencionistas, encabezados por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Yo siempre fui leal a Carranza y combatí en Sonora las fuerzas villistas. En agosto de 1916, tras la victoria de los constitucionalistas, fui nombrado comandante militar y gobernador interino de Sonora, cargo que ocupo hasta mayo de 1916. Posteriormente, en el año de 1917, ocupo nuevamente el cargo de gobernador, pero esta vez bajo la elección electoral, bajo el cariño del pueblo y bajo sus órdenes. Ya para mayo de 1919 paso a conformar parte del gabinete del presidente Venustiano Carranza, como secretario de Industria y Comercio. Para el año de 1920, específicamente en el mes de febrero, a partir del día primero, dejo el cargo para apoyar la campaña presidencial de nuestro general Álvaro Obregón. Pero tras la represión emprendida por Carranza para imponer su sucesor, proclamo el 23 de abril siguiente el Plan de Agua Prieta, que provocó la rebelión que puso fin al mandato y a la vida de Carranza. En ese mismo año, en 1920, durante el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, ocupó la Secretaría de Guerra y Marina. Posteriormente, durante el gobierno del general Álvaro Obregón, ocupó la Secretaría de Gobierno. Fue hasta septiembre de 1923 cuando me retiro para emprender mi campaña presidencial. En diciembre enfrento al lado de Obregón la rebelión de la huertista y al vencerla quedo despejado
para tener un camino exitoso hacia la presidencia. Para junio de 1924 resultó electo presidente de la República para el periodo del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928, siendo un honor ser un presidente para esta nación. Durante mi mandato, emprendo la inversión pública a infraestructura, creo la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional de Caminos, dando así nueva infraestructura a nuestro hermoso país, a través de las cuales se crearon nuevas carreteras, caminos, presas y canales, reorganizando el sistema bancario y financiero también. Creó nuestro hermoso Banco de México y el Banco Nacional del Crédito Agrícola y Ejidal. Reorganizando la hacienda pública, amplió las fuentes de ingreso federal al establecer el impuesto sobre la renta. Incluso impulsó la institucionalización del ejército, restableciendo el colegio militar y reglamento de orden castrense. Incentivo el fomento agrario, reparto más de 3 millones de hectáreas y establezco los recursos para su producción, dándole un impulso fuerte al campo. Fomento la educación, incremento el número de escuelas técnicas y rurales y de bibliotecas, dándole un golpe muy fuerte al analfabetismo. Finalmente, enfrento la guerra cristera con la Iglesia y los conflictos con Estados Unidos por las pretensiones de las petroleras norteamericanas sobre nuestros propios intereses nacionales. Para las elecciones presidenciales de 1928, apoyo la candidatura de nuestro general Álvaro Obregón, quien busca su reelección. Luego de que el Congreso aprobara una enmienda constitucional que le permitiera aspirar a ocupar nuevamente ese cargo, mediante acusaciones de sedición, logro deshacerme de los candidatos Gómez y Serrano, rivales de Obregón, dejándole el camino libre para que el 1 de julio de 1928, en elección popular, bajo el mandato del pueblo, resulte electo presidente de nuestra república. Cargo que no alcanzó a ocupar ya que fue asesinado el 17 de julio siguiente. Tras la muerte de Obregón, heredó su poder político y militar, por lo que llegó a ser considerado como el jefe máximo de la revolución, entendiendo mi influencia sobre los siguientes periodos presidenciales, de modo que a la época comprendida entre los años 1928 a 1934 se me denominó el maximato. Durante la presencia de Emilio Portes Gil como presidente interino, ocupo la Secretaría de Guerra y Marina. En la de Pascual Ortiz Rubio, fui director del Banco de México, que fundé, y después secretario de Guerra y Marina. En la de Alberto Rodríguez, fui secretario de Hacienda y Crédito Público, y presidente del Consejo Ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales. Ya para el 4 de marzo de 1929, creo el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, con el que siempre quise dar cabida a todos los grupos revolucionarios, creando así una fuerte frente revolucionario unificado. En ese mismo me convierto más adelante
el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y mantengo la homogénea política en México por el resto del siglo XX. Para las elecciones presidenciales de 1934, impulso como candidato, mi candidato, a Lázaro Cárdenas, quien había sido subordinado mío, y a quien pretendía colocar y controlar como había hecho con mis anteriores. Sin embargo, la ausencia por quebrantos de salud y la pérdida de mi popularidad redujo mi poder al punto de que el 10 de abril de 1936 fui puesto injustamente en un avión militar y exiliado de este hermoso país, rumbo a Estados Unidos, en compañía de mis más cercanos adeptos. Para el año de 1942 fui enviado de regreso a México por el presidente Manuel Ávila Camacho y participé en la ceremonia de acercamiento nacional, celebrada el 15 de septiembre, en ocasión de la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. Los siguientes años los paso en mi quinta en Cuernavaca y muero en la Ciudad de México, en el sanatorio Cove Drive, tras una operación en las vías biliares, el 9 de octubre de 1945. Siendo esta un fragmento de mi vida narrada por mí mismo. Plutarco Elías Calles.